Estabas a nada de rendirte con algo muy concreto, y no hablo de una idea bonita para sentir consuelo, hablo de ese cansancio silencioso que aparece al cerrar una puerta despacio, cuando ya no quieres discutir con nadie ni seguir explicándote. Noto que has aguantado más de lo que casi nadie sabe, con esa mezcla de dignidad y agotamiento que se lleva por dentro, como cuando sonríes en una conversación normal, pero por dentro sientes que algo importante necesita moverse ya. Lo fuerte es que ese movimiento ya está ocurriendo, no de forma teatral ni con ruido, sino con una precisión tan clara que cuando encaje del todo, vas a entender por qué ciertas demoras no eran castigo, eran colocación. Se me corta el aliento al tocar la carta del puente sagrado, porque no habla de esperar eternamente, habla de un paso activado, de una salida que deja de depender de la opinión ajena, y eso cambia por completo el tono de tu situación. Si en estos días has notado miradas raras, mensajes tibios, promesas que no terminaban de sostenerse, o incluso un cansancio físico extraño al despertar, no estás exagerando nada, estabas sintiendo la presión del momento justo antes del giro. Y aquí viene lo delicado, ese giro no cae solo sobre ti, toca también a alguien que pensaba que tu paciencia era infinita, alguien que interpretó tu silencio como debilidad, cuando en realidad estabas acumulando verdad. Si quieres estar listo para lo que te cambia la vida sin previo aviso, deja escrito, lo mejor me alcanza siempre, suscríbete ahora, y no te muevas, porque lo siguiente rompe todos los esquemas. Sé que llevas tiempo preguntándote si esa sensación en el pecho, esa pequeña alarma interna que se enciende sin aviso en mitad de tareas normales, lavando platos, respondiendo un audio o esperando una compra en la caja, ¿tenía algún sentido real? La respuesta es sí, y no porque todo sea mágico de repente, sino porque ya estabas detectando una presión invisible empujando ciertas piezas, unas para unirse por fin, otras para separarse sin remedio aunque costara admitirlo. Eso explica por qué una conversación pendiente, una noticia retenida o una decisión aplazada empiezan a volverse imposibles de esquivar, como cuando intentas seguir con el día, pero la mente regresa al mismo punto una y otra vez. Ahora mismo se enciende la carta del mandato de oro, y esta carta a mí me pone seria, porque cuando se presenta así, no describe un deseo pequeño, describe una orden superior cayendo sobre una etapa entera para moverla de raíz. Aquí no veo una mejora decorativa, ni un cambio que se queda en palabras, veo un corte con lo estancado, una elevación práctica, una clase de avance que primero inquieta porque rompe rutina, pero después te hace respirar distinto. Por eso algunas personas de tu entorno parecen distantes, dispersas o excesivamente pendientes de tus pasos, intuyen sin saber lo que algo empieza a colocarte por encima de una versión tuya, que ya no vuelve. Tú llevas una temporada revisándote mucho, quizá más de la cuenta, preguntándote si fallaste donde no debías, si diste demasiado, si merecía la pena insistir, o si tocaba cerrar por puro amor propio, y todo eso tiene una lógica emocional enorme. Nadie sale ileso de aguantar incertidumbre, de notar frialdad en quien prometía presencia, de esperar respuestas que llegan con ese tono raro que deja más dudas que paz, como cuando cuelgas una llamada y sabes que no te dijeron toda la verdad. Pero lo más importante no es solo lo que has sentido, sino que por fin aparece un movimiento que deja a cada cual, frente a su papel real, sin adornos, sin excusas largas y sin máscaras que ya no funcionan. Veo también que hubo un momento, puede ser hace poco, o puede venir de más atrás, en el que pensaste que tal vez estabas pidiendo demasiado por esperar respeto, claridad o hechos, y ese pensamiento te dolió más de lo que reconociste. Eso ocurre cuando llevas mucho tiempo adaptándote al ritmo de otros, tragándote disgustos pequeños para que la vida no estalle por un detalle, aunque por dentro sabías que ese detalle ya representaba algo bastante mayor. Por eso esta sacudida no llega para desordenarte más, llega para corregir una balanza que estaba cargándote a ti, con el peso que tendrían que sostener otros. Si sientes que esto tiene que llegar a alguien que lo necesita de verdad, escribe, lo bueno llega sin freno, comparte este vídeo ya mismo, y quédate atento porque lo que viene ahora es imparable. Aquí se presenta el candil del retorno, y esta carta trae una señal muy precisa, porque me muestra noticias, acercamientos o reacciones de alguien que vuelve a mirarte de otra manera, cuando empieza a ver que tu camino no se detiene esperándole. Esto no siempre habla de reconciliación, a veces habla de reconocimiento tardío, de gente que por fin comprende tu valor, cuando nota que ya no tiene el control de tu disponibilidad emocional, y ahí cambian las reglas. Si alguien se acostumbró a que siempre entendieras,
siempre justificaras, o siempre aguantaras una falta de definición, va a descubrir muy pronto que la puerta sigue ahí, pero ya no se abre igual. Te lo digo bajito, como quien cuenta un secreto mientras fuera sigue la vida normal, porque aquí hay un detalle que todavía no ha terminado de mostrarse, y cuando lo haga vas a releer mentalmente varias escenas recientes con otro significado. No era simple cansancio, ni simple distancia, ni simple mala racha, había una fuerza acomodando quién merecía quedarse cerca, y quién solo sabía moverse mientras dudabas. Y eso toca de lleno el corazón del titular, porque cuando Dios ordena una elevación, lo primero que se vuelve insostenible es todo vínculo, hábito o pacto pequeño que estaba frenando tu salto real. Hay una persona en concreto que me pesa mucho en la lectura, no necesariamente alguien malo de manual, pero sí alguien confuso, orgulloso o demasiado cómodo en una dinámica donde siempre llevaba ventaja, por tu nobleza y por tu forma de esperar sin montar escándalo. Esa persona percibe que te escapas de un papel viejo, y por eso puede empezar a dar señales raras, medias palabras, cambios de actitud o una amabilidad repentina que llega justo cuando el viento gira. Lo inquietante no es ese gesto, lo inquietante es el motivo profundo detrás, porque no nace solo del cariño, nace también del miedo a quedarse viendo cómo avanzas sin mirar atrás. Aparece ahora la carta del sello del cielo, y aquí el mensaje es tajante, porque marca protección sobre una decisión, sobre una firma, sobre un encuentro o incluso sobre un traslado interno en tu vida, que parecía imposible de consolidar hace poco. Lo que me impresiona es que esta carta no trae promesas ligeras, trae resultado, y eso significa que ciertas puertas que te hicieron sentir de segunda, empiezan a perder peso justo cuando otra opción se vuelve más clara. En cuanto este cambio empiece a tomar forma visible, alguien entenderá demasiado tarde que no estaba tratando con alguien disponible para siempre, estaba tratando con alguien al que le llegó su momento. No cerraría esta idea todavía, porque hay una conexión muy fuerte entre ese avance que te eleva, y una verdad que todavía no se ha dicho entera, una verdad relacionada con intenciones, con tiempos extraños y con un silencio que no era tan inocente como parecía. Piensa en esa vez en que algo no te cuadró, aunque por fuera todo seguía normal, porque justo ahí empezó una corrección, que aún no ha terminado de mostrar su cara completa. Y cuando la veas, no solo vas a entender por qué el movimiento era imparable, vas a notar que una parte de tu vida ya eligió camino, incluso antes de que te atrevieras a nombrarlo. Virgo, tu realidad no está quieta aunque por momentos lo parezca, y lo estás notando en detalles muy concretos, en cambios de humor repentinos, en planes que se caen para abrir otros, en personas que contestan distinto, y en una intuición afilada, que no te deja volver al modo de antes. Hay días en que haces lo de siempre, trabajas, hablas con quien toca, ordenas lo práctico pero por debajo late una certeza extraña, como si una capa entera de la historia ya no pudiese sostener la versión antigua de ti. Eso no significa caos sin sentido, significa reposicionamiento, y cuando empieza a notarse tan adentro suele ser porque afuera falta poco para que los hechos le den forma. Hay momentos en los que todo empieza a encajar sin saber muy bien por qué, y te entra una sensación fuerte de que algo grande se acerca. Si te reconoces en esto, escribe, todo se ordena para mí, y sigue atento, porque ahora todo se activa. Se asoma con mucha fuerza la carta del rostro velado, y aquí no me habla de traición de película, me habla de información recortada, de alguien que enseñó una parte de sus motivos, pero guardó la más decisiva justo donde pensó que no mirarías. Lo curioso es que esta carta no aparece para asustarte, aparece para devolverte memoria, para que unas cuantas escenas se iluminen de golpe, como esos silencios extraños, ese cambio en el tono, esa manera de evitar una conversación clara. Y en el centro de todo no veo solo ocultación, veo cálculo emocional, quizá no cruel, pero sí oportunista, algo que explica por qué acababas dando más de lo que recibías, sin saber muy bien cómo se producía ese desgaste. También entra alguien cercano, una persona práctica, de esas que no sueltan grandes discursos pero observa mucho, alguien que quizá te dijo una frase sencilla, y se te quedó sonando después, porque iba directa a la herida sin necesidad de adornarla. Esa persona no controla tu camino, pero sirve como espejo en un momento clave, sobre todo si te habías acostumbrado a minimizar lo que duele, por no parecer dramático o por mantener la calma frente a quien te desordena. Y te voy a decir algo importante, ese comentario pequeño, esa advertencia casual, o ese gesto de apoyo vale más de lo que parecía, porque venía a confirmar algo que ya intuías aunque no querías aceptar del todo.
Mira qué fuerte se pone esto cuando se muestra la carta del granero bendito, porque aquí se ve una compensación clara, una ayuda, una entrada de dinero, una mejora de condiciones, o una noticia favorable que llega después de bastante espera, y bastantes esfuerzos callados. Sé que quizás has tenido ese pensamiento de ir aguantando, como quien hace números por dentro, ajustando planes, aplazando gustos y tragándote la frustración con educación para que nada se note demasiado fuera. Pues bien, esta carta me confirma que tu equilibrio se recupera, y cuando eso empiece a verse, no solo cambian tus opciones, también cambia la forma en que ciertos vínculos pueden entrar o salir de tu vida. No puedo dejar pasar otra cosa que veo muy clara, y es que una persona que te ha tenido en observación emocional, sin pronunciarse del todo o pronunciándose a ratos, empieza a reaccionar en cuanto percibe que de verdad te recolocas. Esta reacción no siempre llega como una declaración, a veces entra como pregunta casual, como mayor interés, como ese intento de reabrir conversación sobre algo que antes evitaba, o como una cercanía que no estaba cuando la necesitabas. Si reconoces este patrón, presta atención, porque no se trata solo de si vuelve alguien o se mueve algo, se trata de por qué ese movimiento aparece precisamente cuando tú dejas de perseguir respuestas. Hay otro matiz que merece mucha atención, porque lo que al principio parecía pura distancia puede tener también una mezcla de miedo, inseguridad o sensación de no estar a tu altura, y eso cambia parte de la interpretación, aunque no justifique todo lo que te hicieron sentir. Hay personas que se apartan cuando notan profundidad, cuando entienden que contigo no basta con medias ganas, y prefieren refugiarse en confusión antes que decir con honestidad, que no sabían sostener tu nivel emocional. Este detalle importa, porque al comprenderlo recuperas dignidad sin necesitar odiar a nadie, y de paso dejas de culparte por la tibieza que realmente venía de fuera. Me vibra aquí un escenario muy reconocible, esa sensación de ir por la calle, por el trabajo o por casa, y pensar de pronto en alguien sin querer, o acordarte de una frase exacta mientras haces algo completamente ajeno, como doblar ropa, aparcar o elegir fruta en silencio. Eso no es una condena ni una prueba de que tengas que volver a nada, a la fuerza, pero sí me muestra una conexión mental activa, algo no terminado de colocarse entre lo sentido y lo hablado. Cuando esas memorias aparecen con esa nitidez, sobre todo después de haberte esforzado por pasar página con cordura, suelen traer una capa adicional que aún no se ha puesto en orden. Aparece entonces el espejo de agua, y qué carta tan clara para ti, porque te devuelve una verdad preciosa y bastante contundente, estabas percibiendo más de lo que creías, y esa lucidez es la que algunos no han sabido manejar. Si has tenido el impulso de callarte para no crear conflicto, si preferiste esperar hechos en lugar de entrar en reproches largos, o si decidiste observar antes de acusar, no fue pasividad, fue inteligencia emocional trabajando bajo presión. El problema es que esa inteligencia también cansa, y aquí el mensaje insiste en que se termina una etapa, en la que tú eras quien debía descifrar todo, mientras la otra parte se permitía no definir nada. Siento una conversación pendiente o una escena breve, muy breve incluso, que podría darte esa mezcla rara de alivio y rabia contenida, porque cuando algo encaja por fin no siempre sientes solo paz, a veces también piensas que ojalá hubieran sido claros antes. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque creen que buscan exclusivamente amor, respuesta o cierre, cuando en realidad lo que más necesitan es verdad simple, esa verdad limpia que deja de agotarte la mente. En tu caso, la verdad llega con un efecto práctico, te quita peso de encima, te enfoca, te devuelve tiempo interno, y eso deja listo el terreno para un cambio bastante mayor, de lo que aún sospechas. No quiero que pierdas de vista esto, porque el núcleo de todo se empieza a reconocer solo, como cuando por fin entiendes por qué una etapa entera te hacía sentir raro, aun teniendo momentos aparentemente buenos. No te dolía solo una ausencia, te dolía quedarte a medias de tu propia vida, por esperar a que alguien decidiera estar, decidiera hablar o decidiera verte como realmente mereces. Y en cuanto ese reconocimiento toca fondo de verdad, el movimiento imparable del que te hablo deja de parecer una frase grande, se vuelve la única dirección posible para tu paz. Virgo, ahora se abre la parte que lo cambia todo por dentro, porque la verdad principal no es que alguien dudara de ti, es que durante demasiado tiempo te colocaron en una pausa que favorecía a otras personas, mientras seguías manteniendo nobleza, constancia y paciencia donde faltaba reciprocidad. Eso cambia el sentido de mucho, porque no eras el problema que necesitaba arreglarse para recibir claridad,
eras la parte más seria de una dinámica sostenida a medias desde el otro lado. Y cuando esa verdad entra de golpe, pasa algo intenso. Primero duele por unos instantes, luego libera una cantidad de fuerza que llevabas tiempo administrando en silencio. Te sorprendes reaccionando distinto ante situaciones que antes te superaban, y eso te da una calma nueva. Si lo has vivido así, escribe "Ya no soy el mismo", y quédate, porque ahora todo cobra sentido. Lo noto clarísimo cuando aparece la carta del juicio sereno, que para mí siempre tiene algo brutal, porque separa sentimiento real de comportamiento real, y ahí caen muchas idealizaciones bonitas que ya no pueden maquillarlo todo. Una cosa es que hubiese vínculo, memoria o intensidad, y otra distinta es que hubieran sabido actuar con madurez, cuidar tu presencia o asumir el lugar que ocupabas, sin dejarte en una sala de espera emocional. Esta carta no viene a endurecerte el corazón, viene a devolverte el criterio, para que dejes de mezclar lo profundo con lo insuficiente, algo que por fin va a cambiar una de tus decisiones más importantes. Aquí surge el giro que no todo el mundo espera, porque la persona que parecía tener más poder emocional sobre la historia, entra en un periodo de inquietud, mientras tú, aunque todavía sensible, empiezas a tomar altura moral, práctica y mental. Esa inversión no se ve enseguida desde fuera, pero por dentro es enorme, como cuando un día recuerdas algo que antes te desarmaba, y ya no te rompe, ya no te traga la tarde, ya no te bloquea una hora mirando la pantalla. Ese es el punto exacto, en que una historia empieza a devolverse sola a su sitio, y el que antes manejaba los tiempos, descubre que ya no tiene el mismo control sobre tu atención. No me extraña que esto llegue ahora, porque veo que una mezcla de orgullo y conveniencia pesó mucho más de lo que parecía en ciertas decisiones ajenas, sobre todo si se daban permisos extra mientras te pedían comprensión infinita a ti. A veces no se trata de que no sintieran nada, se trata de que estaban demasiado acostumbrados a moverse según su comodidad, dejando para después una verdad que solo decían cuando veían riesgo de perderte. Si esto te revuelve, es porque toca una herida conocida, la de notar que estabas presente con honestidad, mientras otras personas dosificaban entrega según les viniera bien. Mira cómo tiembla esta mesa con la carta del trueno quieto, porque aquí hay noticia, movimiento o encuentro inesperado que cae sin avisar, cuando parecía que la cosa seguía suspendida en la ambigüedad habitual. Esta carta no promete espectáculo, promete impacto exacto, un detalle, un mensaje, una llamada, una presencia repentina o una confesión parcial que te confirma dos cosas a la vez, que había más debajo, y que llegas a ese punto siendo ya alguien más fuerte. Lo importante es que no vas a recibir eso como antes, porque la versión tuya que habría corrido a resolverlo, está siendo reemplazada por una mucho más consciente de su valor. Siento incluso una pequeña rabia elegante, de esa que no explota en gritos pero afila la mirada y ordena las prioridades, porque comprendes de pronto el coste real de seguir aceptando medias definiciones, donde tu alma estaba pidiendo firmeza. Es como revisar meses, conversaciones o vacíos, y notar que muchas veces diste el beneficio de la duda, porque querías creer en la bondad del vínculo, aunque tus nervios te estaban diciendo otra cosa. No te culpes por eso, amar o esperar con fe no es ingenuidad sucia, la ingenuidad pertenece a quien cree que puede jugar con los tiempos ajenos, sin consecuencia alguna. Aquí además se activa una vertiente muy bonita, que quizás no estabas relacionando con todo esto, y es la de una renovación de entorno, de energía doméstica o incluso de círculo cercano, como si empezaras a seleccionar mejor dónde pones presencia, tiempo y conversación. Después de ciertos disgustos, una persona suele reenfocar hasta lo cotidiano, cambia horarios, cuida mejor su descanso, se aparta de sitios agotadores, ordena papeles pendientes, o se permite una compra útil que llevaba tiempo posponiendo. Ese tipo de decisiones parecen menores, pero para tu historia significan muchísimo, porque marcan el momento exacto en que tu vida deja de orbitar alrededor de la incertidumbre y vuelve a orbitar alrededor de ti. Te levantas con energía para hacer 1000 cosas, pero algo te distrae y acabas dejando tareas a medias, y luego te molesta. Si te reconoces en esto, escribe, termino lo que empiezo y sigue atento, porque ahora viene un cambio. Me detengo en la carta del hogar vivo, y siento alivio al verla porque protege tu campo más íntimo, tus noches, tus pensamientos antes de dormir, tu mesa, tus rutinas, todo lo que define si vives en tensión o vuelves a sentir refugio. Esta carta es una caricia con carácter, porque te ayuda a reconstruir una sensación básica que habías cedido un poco,
la de poder estar contigo sin notar un nudo permanente empujando preguntas sin respuesta. Y ese descanso interior no solo te sana, también te vuelve mucho más atractivo para las oportunidades serias, para la gente franca, para las propuestas que llegan sin enredos desgastantes. No puedo pasar por alto otro factor, porque veo que una persona externa pudo influir, aunque fuera por comentario, presencia incómoda, celos discretos o simple conveniencia, haciendo más confuso un vínculo que ya tenía dificultades para definirse. No siempre se trata de una gran intriga, a veces basta alguien opinando de más, metiendo duda, ocupando espacios ambiguos o aprovechándose de la falta de límites claros entre vosotros. Lo decisivo es que esta influencia pierde fuerza en cuanto se destapa el verdadero eje, y ese eje no era una tercera presencia, era la incapacidad de sostener una verdad limpia a tiempo. Virgo, ahora sí veo el sentido completo del movimiento, y me gusta muchísimo porque no termina en amargura, termina en apertura, en alivio real y en una mejora visible, que devuelve entusiasmo donde antes había demasiado peso acumulado. La mano de Dios sobre tu camino no se limita a apartarte de lo que no estaba firme, también te acerca a lo que sí puede sostenerte, nutrirte y devolverte fe sin confundirte la mente. Eso cambia tu vida de verdad, no con discursos enormes, sino en decisiones acertadas, en oportunidades mejor encajadas y en una paz interna, que te permitirá reconocer mucho más rápido quién viene de cara y quién no. Veo primero una reparación contigo, con esa parte que quizá llevaba tiempo exigiéndose fortaleza continua, soluciones constantes y compostura perfecta incluso cuando necesitabas un abrazo, un descanso largo o simplemente dejar de entender a todo el mundo menos a ti. La sanación que entra ahora no tiene cara de derrota, tiene cara de dignidad recuperada, de respiración más suelta, de sueño que empieza a acomodarse y de corazón, que por fin vuelve a creer sin colocarse por debajo. Cuando el interior se recompone así, el exterior responde con una velocidad sorprendente, como si la vida estuviera esperando tu sí definitivo a un destino más limpio. Se presenta la carta del jardín del alba, y para mí esta carta es una bendición hermosa, porque abre expansión en aquello que habías dejado a medias, deseo de empezar algo, ilusión sincera y capacidad de recibir sin sospechar constantemente que todo puede torcerse. Puedes señalar una etapa donde conoces a alguien distinto, o donde quien regresa lo hace ya sin poder moverse en sombras, o incluso donde tú eliges no reciclar nada viejo y apostarlo todo por lo nuevo. Sea cual sea la forma concreta, lo mejor es esto, tú ya no entras mendigando claridad, entras ocupando tu sitio, y eso cambia absolutamente todo. También siento movimiento favorable en trabajo o dinero, no como un premio caprichoso, sino como respuesta a un tiempo, en el que has tenido que sostener bastante más de lo normal, quizá esforzándote en silencio, aprendiendo deprisa o cubriendo vacíos que otros ni vieron. Esa recompensa puede entrar como mejora de condiciones, como propuesta, como cliente, como salida estable, o como una suma que alivia, y permite reorganizarte mejor de cara a los próximos meses vitales. A veces la fe se fortalece más cuando llega algo muy terrenal, que cuando recibes 1000 señales etéreas, y necesitabas justamente eso, suelo bajo los pies para caminar más alto. Aquí vuelve a impactarme la carta del puerto claro, porque trae concreción, dirección nítida, final de una espera y una sensación física de descanso, que incluso se nota en el cuerpo, en la cara, en el tono con que hablas y en la manera de entrar en los sitios. Si estabas cansado de depender emocionalmente de respuestas que no llegaban, esta carta te devuelve al centro de mando, y ahí recuperas una seguridad preciosa que no necesita fingir dureza para sostenerse. Y con esa seguridad sucede algo muy especial, aparece gente más alineada, situaciones más transparentes y propuestas que antes ni podían detectarte, porque vibrabas todavía demasiado en modo resistencia. Quiero dejarte una orientación muy concreta, porque aquí no basta con sentir bonito, hace falta colaborar con lo que se te abre, y sabes hacerlo cuando decides no sabotearte con dudas de último minuto. Si llega una conversación pendiente, escucha más los hechos que la nostalgia. Si se abre una opción laboral o material, no la minimices por costumbre, y si notas paz ante algo nuevo, no lo rechaces por parecerte demasiado fácil. Hay etapas en las que una persona cree que lo válido tiene que doler un poco para ser serio, y tú estás saliendo justo de ese engaño, hacia una experiencia donde la claridad también puede ser profunda. Además, veo reconciliación con partes de tu historia personal, con recuerdos viejos, con momentos en que te sentiste fuera de lugar, o con decisiones de las que quizá te avergonzaste un poco,
por haber aguantado de más. Ya no hace falta juzgar a la versión tuya que amó, esperó o creyó en posibilidades que tardaron demasiado, porque sin ese camino no tendrías la mirada tan fina que te protege ahora. La compasión contigo no te hace débil, te hace sabio, y esa sabiduría se vuelve una ventaja enorme para elegir bien el amor, las alianzas, las amistades y el entorno donde sí puedes florecer. Ahora me emociona ver la carta del sol de barro, porque mezcla milagro con vida real, y eso en tu caso es perfecto, te da brillo pero un brillo útil, con pies, con organización, con estabilidad y con capacidad de construir algo bonito de verdad. Esta carta dice que vuelves a ilusionarte sin perder criterio, vuelves a abrirte sin entregar tus llaves internas al primer gesto ambiguo, y vuelves a creer sin negociar tu paz por compañía incierta. Ese es el auténtico cambio de vida, no solo que te pasen cosas buenas, sino convertirte en alguien que sabe sostenerlas, elegirlas y defenderlas cuando llegan. Siento muy cerca una etapa donde se destraba un nudo importante, y no hablo solo del amor, hablo de identidad, de merecimiento, de poder decir esto sí y esto no, sin el viejo temblor interno buscando agradar para conservar. En esa etapa tu voz suena distinta, tu energía entra antes que tus palabras, y hasta la gente más distraída nota que no estás para migajas emocionales ni para papeles secundarios en ninguna historia. Ese posicionamiento atraerá respeto, traerá oportunidades mejores, y hará que el favor divino del que te hablo deje de ser una idea inspiradora para convertirse en una secuencia visible de hechos. Quédate con esto grabado, porque resume muy bien el corazón de tu mensaje. Lo que Dios ordena para ti no entra pidiendo permiso a la confusión ajena, entra poniendo fin a lo que ya cumplió, y abriendo espacio para lo que sí puede sostener futuro. Has sido preparado en silencio, incluso en días grises, incluso mientras dudabas, y por eso lo próximo no te rompe, te coloca, te reconoce y te impulsa más arriba de donde creías poder estar hace no tanto. Te abrazo con toda mi alma, gracias por compartir este momento conmigo, suscríbete y vuelve a la próxima lectura.